Buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a un capítulo más del Fantasma de Prospect Park, la radionovela. En esta oportunidad escucharemos el capítulo 9, La melancolía del fantasma, y el capítulo 10, La policía, conducido por Nailé Rodríguez y José Miguel Navas. Pero antes, vamos a hablarles de un encuentro que se hizo el pasado martes en la Universidad Valle del Monboy con la Escuela de Comunicación Social. Se les presentó el Fantasma de Prospect Park y una charla y lectura de fragmentos del autor Alba Guasola. Este jueves también vamos a llevar a cabo en la Chocolata Café otro encuentro del Club de Lectura del Fantasma de Prospect Park. Y además siguen las actividades en la Feria Internacional del Libro de Caracas, Filben, donde el Fantasma de Prospect Park está presente con la editorial Negro sobre Blanco. Y además, este sábado no se pueden perder en vivo otra transmisión más del Fantasma de Prospect Park Radio, con Nailé Rodríguez y José Miguel Navas. Además, un pase especial en vivo desde Caracas. Diciendo esto, sean bienvenidos a estos dos capítulos de esta noche. Capítulo 9. La melancolía del fantasma. Cuando en algo se apaciguó el miedo en el corazón de Onelio, volvió a la escena como el ave que después de la tormenta regresa a su tibio hogar. Caminó en suspenso hasta encontrar el lugar exacto de donde una vez huyera. Buscó intrigado y agazapado bajo los brazos de los árboles y descubrió a una figura casi humana que lloraba sentada sobre una enorme roca. Era el fantasma de Prospect Park. Lo reconoció porque vio en el suelo la horrible calavera. Se sorprendió ante el cambio estético que en la figura del espíritu había encontrado después del misterioso hallazgo. Sin cabeza le había parecido deforme y enano, pero ahora que su sombra macabra había recuperado el rostro, todo su ser lucía gallardo, esbelto y arrogante. Se le acercó con un ambiente de zozobra dentro de sus pensamientos. Por un breve tiempo respetó su silencio, pero viendo que ganas tenía el fantasma de llorar por todo un año, se le arrimó lo más que pudo y dándole un par de palmadas, le preguntó desconcertado: ¿Por qué lloras, fantasma? ¿Acaso ya no tienes lo que buscabas? Por Dios, hermano, ahora que recuperé mi boca, dame un cigarro. Se sorprendió porque notó que su voz era mucho más humana, de un timbre exquisito y de hombre joven. Vio su rostro y descubrió que si bien era fea su calavera, su cutis y su piel habían sido las de un hombre hermoso. Un cigarrillo, dijo. Sí, estando en vida y en situaciones como esta, hasta 3 cigarros llegué a fumarme uno tras otro. Lástima que para entonces tenía mañas que ahora con el tiempo he olvidado. ¿Soportará el peso de un cigarro tu sobrenatural presencia? No es en mi boca donde lo colocarás. ¿Ah, no? ¿Y entonces dónde? En la boca de este cuarteado cráneo. Impresionado y con ganas de salir huyendo, encendió Onelio el cigarro y lo colocó entre los dientes del viejo cráneo. Y observó que mientras este mordía el cigarro, su humo gris, fabuloso y ensortijado salía por la boca del espectro. ¡Guf, guf, guf! Estornudó el fantasma. ¿Qué te sucede? Le preguntó Onelio. Ayúdame, que me ahogo. ¿Y qué se supone que debo hacer? Carajo, ¿acaso nunca has fumado? Saca el cigarro de la boca de la calavera. ¿Y luego? Después que fume y bote el humo, se lo vuelves a poner. Ah, astuto es este fantasmita. Pensó Onelio mientras Cacharelli, ya con todos sus poderes recuperados, le adivinaba el pensamiento. Minutos después de haberse fumado el cigarro, se agarró la cabeza con ambas manos y retornó a su llanto, mientras miraba con ganas de abrazar a la inmóvil calavera. ¿Por qué lloras? Porque
porque ahora que he recuperado mis facultades, solo veo desgracias. Y entonces le contó todo lo que veía acerca de su pasado y las tragedias sucedidas en torno a su familia. A su amante también la degollaron. Su madre murió de cáncer, siendo joven todavía. A raíz de eso, su padre se entregó a la bebida y se ahogó en el licor. Su hermano, arruinado por los negocios, se pegó un par de tiros en la sien con la mano izquierda. Y uno de los manuscritos que contenía sus poemas más hermosos, con las más viles artimañas, se lo plagiaron. Lo único positivo que vio en aquella triste revelación fue que en días pasados se acababa de casar su hermana, la prostituta, con ese viejo domador de tigres que le había prometido publicar sus obras si se hacían cuñados. En eso llegaron las horas del alba, y la sombra fototáxica se incorporó angustiada y huyó por aquellos parajes desolados. Onelio comprendió que debía marcharse, y entonces, observando la olvidada calavera, le preguntó a la sombra que ya se alejaba: ¿Y qué hago con ella? Déjala en cualquier lugar al amparo de la madrugada. Alguien la encontrará. Y luego se desvaneció en el aire, convencido de que finalmente esa inútil calavera descansaría al lado de su mutilado esqueleto en los aposentos sepulcrales del Greenwood Cemetery. Capítulo 10. La policía. ¿Y qué hacía la policía en todo este tiempo? Se había dedicado a observar. ¿Por qué? Porque había descubierto la conducta sospechosa de Onelio. Veamos, pues, qué hay de cierto en esto. Aquella madrugada, la aburrida patrulla que terminaba su ronda nocturna encontró colocado sobre un banco un objeto extraño envuelto entre la tela jironada y sucia de un viejo paño. Uno de los oficiales lo tiró al suelo con la punta de la bota y su contenido crujió al estrellarse contra el asfalto. Al caer, se abrió la manta y dejó al descubierto una repugnante y agrietada calavera. Sorprendido, llamó a su jefe y lo puso al tanto del desagradable hallazgo. El siguiente paso para esclarecer el misterio fue detener al sujeto que la dejó sobre el banco. No era difícil imaginar quién pudo haber sido, puesto que algunas horas antes, en medio de la noche, habían visto merodear a un hombre en medio de la oscuridad. Ese hombre era Onelio. La policía sabía de su extraña presencia durante las noches. Le había seguido a todos lados. Le había colocado trampas, cámaras ocultas entre los árboles. Incluso tenían perros entrenados que los olfateaban y ayudaban a seguirle el rastro sin que el sujeto supiese nada. Le habían oído muchas veces hablar solo mientras andaba, burlarse prolíferamente quizás de algún infeliz, enojarse a ratos y en ocasiones actuar de manera dudosa, agresiva o angustiada. Pero notaron que desde su presencia en aquel paraje tenebroso y desolado, milagrosamente se habían detenido las muertes. Por eso no lo detuvieron de inmediato, sino que se limitaron a observarlo, mientras le investigaban, tal vez con la esperanza de que ese desconocido les aportara pruebas más concretas que les ayudaran a descifrar el extraño rompecabezas. Esas pruebas jamás llegaron, pero tampoco volvieron los crímenes. Más tarde, cuando se aburrieron de él y quisieron detenerle, llegaron a la conclusión de que quizás no valía la pena, porque ese pobre desgraciado no podía ser más que un demente que vagaba sin rumbo fijo. Le dejaron andar.
pero la noche anterior al hallazgo de la calavera le habían estado siguiendo al notar cierta conducta extraña en su actitud. Escucharon fragmentos de una conversación, pero no pudieron sacar conclusiones, al faltarle el hilo de las respuestas que recibía el sujeto, por lo cual cayeron en una especie de laguna que los desorientó y no les permitió llegar a nada. Le dieron por loco una vez más y le dejaron deambular por los laberínticos callejones de su perturbada insanía. Ahora bien, acababan de encontrar una calavera muy cerca del lugar por donde vagaba el loco, y puesto que ellos habían peinado toda la zona y no habían divisado a nadie más que al susodicho, entonces, ¿quién podría haber puesto en su sitio la calavera? El loco había dado en el clavo. La respuesta estaba más clara como el agua. La segunda noche, apenas cayó el sol del otro lado del ocaso, 4 oficiales vestidos de civil le esperaban. Le vieron penetrar en el parque por el lado del Parkside y Ocean Avenue. Sigilosamente siguieron todos sus movimientos. La presa se llegó hasta el puente de Ludwater. Allí se detuvo y muy disimuladamente observó a todos lados. Al creer que nadie le seguía, se internó en medio de la oscuridad entre los árboles que rodeaban el sendero que conducía a Terrace Bridge. Le siguieron a prudente distancia con la certeza de que no se les podía escapar, puesto que conocían el destino final al cual se dirigía. Así que para no despertar desconfianza, le dejaron ir, y ellos recortaron camino por el lado de Brisk Hills y le esperaron al otro lado del Terrace Bridge. Efectivamente, al cabo de 20 minutos apareció el loco. Se detuvo bajo el túnel junto a las aguas. Pareció formular algunas palabras que ellos no entendieron por la distancia que los separaba. Minutos después, lo escucharon hablar amigablemente mientras reanudaba el paso. Al parecer, venía con alguien que ellos no lograban divisar, siendo esa la causa por la cual lo tachaban de orate. Cuando el sujeto se dio la vuelta para cruzar hacia los predios de la península, encendieron todos sus faroles y le detuvieron. El fantasma que venía tramando un plan con el sospechoso, al ver la luz potente que le cegaba, se desvaneció en el aire y huyó a su refugio, pero eso solo lo pudo contemplar Onelio. Ellos, que solo vieron una bola de humo que se desintegraba, quedaron impresionados. Le interrogaron, no dijo nada que les ayudara. Entonces le llevaron hasta donde tenían sus patrullas. Le encerraron en un camión policial y a fuerza de maltratos lo obligaron a confesar. No dijo nada acertado. Se limitó a contar una versión que nadie le creyó. Dijo que esa cabeza pertenecía a un fantasma de nombre Godofredo, pero que como era su amigo, le decía Cachero, por Caccherelli, que era su apellido, que Cachero le había pedido dejarla al encuentro de las autoridades, que las autoridades eran malas y que debía dudarse de ellas, y que esa cabeza debía ser enterrada junto al resto de lo que fue su humanidad, que por supuesto no junto a la suya, que aún no era, sino junto a la de Cacciarelli, que no era otro sino Cachero, como ya les había dicho. Le preguntaron si tenía algún conocimiento de los múltiples crímenes que se había cometido en el lago. Respondió que sí y narró toda la historia de Cachero, con otras exageraciones que se inventó para hacer de la sombra amiga casi un héroe nacional. Esa versión tan ridícula fue rechazada. Se trató de averiguar más, pero fue en vano. Se le preguntó en qué sitio encontró la cabeza y señaló el área que ellos imaginaban, según le habían visto dar vueltas la otra noche. Al ver que en eso decía la verdad, llegaron a la conclusión de que estaba loco y también cuerdo, razón por la cual decía cosas reales y otras que había alucinado, inventando así historias sublimes en las que sin saber mentía, y otras donde a veces se limitaba a responder con la verdad en lo único que de verdad sabía. Entonces le dieron 3 patadas por el trasero y lo dejaron libre. El hombre, humillado por lo que consideraba un maltrato excesivo, se fue a su casa y no retornó por 2 días al lugar donde lo esperaba aquel engendro de las tinieblas y único culpable de semejante afrenta.
Mientras tanto, la policía llevó el cráneo a los laboratorios. Después de reconstruirlo y de estudiarlo meticulosamente, lograron esclarecer uno de los más grandes misterios de Prospect Park, la identidad del degollado, y sintieron una gran satisfacción al ver que un escandaloso crimen del pasado estaba ya resuelto, aunque en nada asociaron ese caso con el que estaban investigando ahora. Aquel cadáver mutilado respondía en vida a Godofredo Cacciareggi, un joven poeta de los años 70 que había inmigrado a Nueva York en busca de cristalizar su sueño y quien era posiblemente de ascendencia italiana. Siguiendo las pistas de aquellos años, lograron encontrar lazos entre su crimen y el de Sarah Camilson, su joven amante, ambos artistas y también degollados en circunstancias similares y en las mismas fechas. Gracias al hallazgo de esa calavera, se abría de nuevo un giro en el misterioso crimen del degollado de Prospect Park, el cual hasta hoy se creía perfecto dadas las circunstancias y las preguntas sin respuestas que nunca se habían podido averiguar. Ahora se sabía que el asesino era el marido del amante de Cacciareggi. Y ahora una lectura de los poemas del escritor Albo Aguasola. El color de la noche, poesía. Cansancio. Este cansancio mío, distinto de todo cansancio humano, es el sopor del alma, del aire, del frío, cansancio tan grande que no cabe en mil manos. Angustia de verlo repetido, hastío de gente, de besos, de pájaros, de anhelar lo jamás vivido, y sin embargo vivirlo hasta saciarlo. Cansancio de celos, de primaveras, de alas, de nunca acariciar su pelo, de buscarla y no encontrarla, de vivir con el alma apretada y en vez de soledad sentir cansancio, de vaciarlo todo con la mirada y coger con los dedos el corazón en pedazos. Poema 11. Allá, detrás de los océanos, perdida en la bruma de la distancia, dejé una calle inmensa, Calixto, Circe y Montecarlo, íconos de los tiempos, están tan lejos como ella. En las tardes escondido tras el crepúsculo, con honda resignación la miró y dejó mensajes de amor en el glamuroso viento que nunca llegan a sus oídos. En esa calle tan llena de mis recuerdos, dejé las huellas de un amor ya muerto. Dejé el eco sonoro de mi alegría, la ilusión, el verbo y como fantasma que huye de su pasado, me fui lejos. Mientras una niña, fruto de mis emociones, como un lirio fabuloso fue creciendo y sentada bajo la sombra del árbol, de la hermosura se tiñó de rosado como un pétalo. A esa calle vuelven silenciosos mis pasos lentos y se asoman al vidrio de su ventana mis recuerdos como dolorosos espectros. Y veo que la niña en su soledad se agita implorando al cielo. En otras calles más alegres me lamento y río, mientras recuerdo con tristeza aquel callejón que fue tan mío. Y entonces descubro las delicias de un amor perverso, cuando me fundo en la amargura de extraños besos y me hundo en la miseria de amargos desencantos y abrazado a un farol de dolor imploro. Las mismas manos, la misma piel, las mismas carnes se desangran bajo el tirano sol de otras calles. A veces cuando sonrío me parece que agita sus manitas blancas y ebrio de la emoción salgo a buscarla. Pero son tan distintas estas veredas y en ellas tan solo encuentro desolación y lágrimas. Entonces
me rebelo contra el destino. Me instalo en el ayer y voy gritando. Y frotando mi pecho contra el muro insensible y sordo, preso de una gran angustia me reviento y lloro. El fantasma de Prospect Park es una obra del escritor venezolano Albo Aguasola, novela de ficción que te sumergirá en el universo infinito de lo desconocido, donde las dulces melodías conquistarán cada parte de tu alma, alegrando tu despertar los sábados a las 8 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche. Soñarás con un viaje hacia un lugar misterioso, acompañados de los encantos majestuosos, nunca antes explorados, por Cima 92.9 FM y www.cima92.9fm.com.be. Los invito a seguir en Facebook y en Instagram El Fantasma de Prospect Park y las redes sociales del escritor en Facebook y Twitter como Albo Aguasola.